Oro, Señor, por tu iglesia, oro por tus hijos, oro por los salvados, para que, Padre, tú cada día nos puedas permitir entender en qué consiste el llamado que tú nos has hecho. ¿En qué consiste este renacimiento en nuestra vida? Permítenos vivir para tus propósitos y hacer, Señor, del Evangelio nuestro estilo de vida. No porque tú no necesitas, sino, Señor, porque al final todo esto obra para bien para nosotros mismos. Gloria y honra a ti, por siempre y para siempre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tenía una imagen para el día de hoy, pero la luz no se ha estado portando muy bien en estos días, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Así que voy a tratar de entonces ilustrar o describir la imagen. No sé si usted le ha tocado mirar como un tronco, si usted ha estado en el campo o caminado por algún lugar donde hay árboles cortados. Me he fijado que a pesar de que hay árboles que están ya cortados totalmente, solamente con sus raíces, de repente comienza a salir nuevamente una matita del costado de ese árbol. En mi casa yo tengo unos bambú que mi esposa amaba muchísimo. Y estos bambú, al igual que esos troncos, han sido cortados varias veces. Usted no se puede imaginar la cantidad de veces que yo he ido con un colín a cortar esos bambú. Mi hermano Moisés me dijo, yo tengo una bomba química para eso. Te voy a preparar un galón y donde tú eches eso, olvídate que eso no vuelva a nacer más. Yo estaba feliz de escuchar esta noticia. Así que él me preparó un galón. Créame que es un producto muy fuerte porque las gramas desaparecieron, pero los bambú no. Yo estaba echándole, primero le eché con un flick y estaba rociando los tallitos para morir y ellos no estaban casi haciendo nada. Así que yo decidí echarle mejor con un jarrito para ver si podía acabar con ellos. Adivine qué pasó. No pude. Todavía usted va ahora mismo a mi casa y usted va a ver los bambú saliendo. Y tengo más de 3 meses tratando de eliminar eso de mí, de la jardinera. Y yo estaba preguntándome, ¿cómo es posible que un árbol, una planta, a pesar de hacer todos los intentos de matarla, continúa floreciendo? Y cuando miro también estos árboles y miro esas ramitas salir, a pesar de que la mata ya está cortada totalmente, simplemente está la parte de abajo y vuelve a salir, me sorprende. Yo digo realmente, esto tiene que ser un milagro. Tiene que ser un milagro que algo que usted le está mirando eliminado, muerto, tenga la capacidad de volver a repollar, a renacer. La gracia de nuestro Dios, hermanos, es precisamente esa fuerza que nosotros no entendemos que nos hace renacer a pesar de estar muertos. Usted y yo una vez fuimos cortados de la presencia de Dios. Usted y yo fuimos eliminados de tener la posibilidad de una relación con Dios. Esa relación con Dios era lo que mantenía vivo su creación. Él podía tener una comunión directa con el hombre, él podía relacionarse con Adán y Eva sin ninguna dificultad. Pero un día, a causa del pecado, eso se cortó. Murió esa relación entre Dios y el hombre. Así que todos nosotros pasamos a ser como esos troncos cortados de la presencia de Dios sin posibilidad de renacer. Solamente un milagro es capaz de volver hacernos vivir. Y ese milagro es lo que Pedro establece a la iglesia en Asia Menor, en esta región, para estimularle a vivir en obediencia a pesar de las dificultades. Entender el milagro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas debe de ser suficiente para nosotros mantenernos firmes en nuestro andar. Así que a partir del verso 3, el apóstol Pedro inicia
esta porción, luego de saludarles, haciendo una alabanza al Dios y Padre por lo que Él ha hecho. Y no es casualidad que luego de que Él establece y alaba al Señor, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, Él dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Pedro le dice a la iglesia: alabado sea nuestro Dios, que por su misericordia, por su bondad, por Dios ser bueno, porque a Dios le plació hacerlo así, nos hizo renacer. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted y yo estábamos muertos. Pero es interesante que el apóstol Pedro habla de renacer en vez de una vida nueva, aunque significa lo mismo. ¿Por qué Pedro está hablando de renacer aquí? Hablábamos la semana pasada que Pedro era uno de los más cercanos a Jesús. ¿Ustedes recuerdan esto? Pedro es canchanchan de Jesús, del círculo íntimo de Jesús. ¿A quién Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo? ¿Ustedes recuerdan esa conversación? Nicodemo. Nicodemo fue de noche donde Cristo a preguntarle. Él no fue a preguntarle eso. Él tenía la intención, pero como Jesús conocía la intención, él fue a darle un poquito de lavasaco a Jesús. No, sabemos que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces, oye, nadie lo puede hacer. Pero Jesús sabía que lo que él quería saber era cómo yo entro al cielo, cómo yo puedo ser parte de lo que tú estás anunciando. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo fue: tú tienes que nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo escuchó esto y lo que Jesús le dijo, no había otra forma de entender lo que no fuera: tú tienes que entrar al vientre de tu mamá y volver a nacer. Por eso es que Nicodemo le dice: pero ¿y cómo yo puedo entrar al vientre de mi mamá? Otra vez, ya soy un hombre. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque lo que Jesús le respondió, porque lo que él escuchó literalmente de Jesús fue: entra al vientre de tu mamá y vuelve a nacer. Jesús estaba diciéndole a Nicodemo que él tenía, y que todos nosotros tenemos, la necesidad de nacer de nuevo. Todo hombre nacido tiene que volver a nacer. Así que Pedro, no es casualidad que quizás está hablando aquí de renacer. Quizás esa enseñanza de Jesús a Nicodemo marcó la manera de Pedro mirar el evangelio. Marcó la manera de Pedro exponer la salvación. Y Pedro establece que todos nosotros, por las misericordias de Dios, somos partícipes de este renacimiento. Él establece el fundamento del evangelio para animar a la iglesia a continuar en obediencia con una esperanza viva, dice aquí. Y esta esperanza fue por su gran misericordia. Así que lo primero que vemos aquí en esta porción es la característica de este renacimiento. Y lo primero que establece el verso 3 es que este renacimiento es el resultado de la misericordia de Dios para con nosotros. Renacemos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Fíjese esto. ¿Dónde se coloca el plan de salvación? ¿Dónde se coloca la posibilidad de tú y yo volver a nacer? Así que Pedro quiere que esos hermanos entiendan esto. La misericordia de Dios nos ha alcanzado. La salvación, hermano, la vida eterna, depende exclusivamente de las misericordias de Dios. Miren lo que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a Tito: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Nos salvó por qué dice aquí? Por nuestras obras, porque somos buenos. Nos salvó porque nos portamos bien, nos salvó porque llenamos sus expectativas como hijos de Dios. Nos salvó porque usted y yo tenemos una manera de vivir digna delante de Él.
No, nos salvó por sus muchas misericordias, por su gracia, hermanos. Y por esto es que la salvación, la primera característica que tiene es que es el resultado de lo que Dios hizo, no de lo que tú y yo hacemos. En segundo lugar, verso 3 dice que este renacimiento tiene la esperanza viva de los creyentes. Dice, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, nada en el mundo se mueve sin esperanza. La esperanza es el combustible que mueve nuestra fe. Donde usted no tiene esperanza, usted se rinde. Donde no hay esperanza, usted no lucha. Donde no hay esperanza, usted no se esfuerza. El evangelio se veía comprometido a causa de la persecución. Si estos hermanos no eran capaces de soportar las pruebas y los padecimientos que estaban pasando, el evangelio se iba a estancar. Así que Pedro trata de establecer inmediatamente el motivo por el cual tú y yo podemos continuar glorificando a Dios a pesar de los padecimientos. ¿Cuál es la esperanza? Usted lucha hasta que tiene esperanza. Recuerdo que hablando de esto hace unos meses atrás, ponía el ejemplo de los enfermos. Un enfermo, mientras hay esperanza, va a luchar por su vida. Va a tratar de continuar luchando para sobrevivir. Pero inmediatamente a usted le dicen, le quedan 3 meses, puede irse a su casa, morir tranquilo. Es difícil usted llegue a los 3 meses. Normalmente el enfermo va a morir en poco tiempo. ¿Por qué? Porque le quitaron la esperanza de vivir. Si yo no tengo motivación, yo no continúo hacia adelante. La única razón por la que usted y yo vamos a obedecer a Dios a pesar de las pruebas es si entendemos la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Si usted y yo no entendemos la esperanza, somos cristianos estancados todas nuestras vidas. Escuche bien. Si usted como hijo de Dios no comprende la esperanza que nos espera, usted nunca va a obedecer a Cristo en su vida. Y el apóstol Pedro tenía que ayudar a esos hermanos a entender que esa esperanza viva por la resurrección de Cristo era la clave para ellos poder continuar a pesar de las pruebas. Así que otra característica de este renacimiento es esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Viene acompañado de esperanza la vida eterna, viene acompañado de esperanza la salvación. En tercer lugar, el apóstol Pedro establece que este renacer, este nuevo nacimiento, es la que nos hace partícipe de la herencia futura, de esa esperanza futura. ¿En qué consiste esta esperanza? Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Así que el renacer incluye una participación en una herencia futura en los cielos. Yo no sé si usted alguna vez en su familia, cuando están en dificultades económicas, dice, y no tener yo un tío rico. ¿Usted ha escuchado esa expresión, verdad? Los dominicanos somos muy dados a decir eso. Y no tener yo un tío rico, un abuelo rico. ¿Por qué? Porque nos llena de esperanza una herencia, ¿verdad? Fuera muy bueno que en este momento, en su situación económica que usted se encuentra, no que se muera su tío, su papá, lógicamente. Pero si mueren, que haya un cofrecito o una cuenta con un balance bastante positivo. Y que a usted le digan, no, el 20% de eso es tuyo. Usted como que en medio de su dolor y su duelo, yo sé que usted tiraría una sonrisita, ¿verdad? Como, gracias Señor por mi tío, gracias por mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama tanto el tema de las herencias?
La herencia es la gracia de Dios, hermano. Es un regalo. Si su papá, su abuelo, su tío, su primo, una vecina que usted cuidó por ahí, le deja una herencia, es gratitud. Usted no hizo nada. Usted no trabajó para esto. Ese fue el esfuerzo, el trabajo de sus padres, de sus tíos. Pero usted es beneficiado. Así que lo que Pedro trata de decirle a estos hermanos es, hermanos, este renacimiento tiene una esperanza viva. Hay una herencia incorruptible, hay una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros. Estos padecimientos terrenales no se comparan con la herencia que vamos a tener. Compartía con alguien y le decía que estaba tratando, haciendo un esfuerzo de comprender bien esta herencia. No pude. Por más que ore, Señor, ayúdame a entender en qué consiste esta herencia. Algo que no se daña, que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita. Es algo duradero. Así que yo estaba pensando, bueno, nosotros evaluamos la calidad de las cosas por lo que duran, ¿no es así? Si usted compra unos zapatos y le duran 2 o 3 años, usted dice, oye, los zapatos salieron buenos. Y usted va a la tienda otra vez a ver si encuentra el mismo zapato porque le ahorra un dinerito, ¿verdad? Así que para nosotros el sinónimo de tiempo es sinónimo de calidad. Así que yo le voy a dejar la tarea para que usted le ponga el precio a la herencia de nuestra esperanza. Si esta esperanza, si esta herencia que tenemos en Cristo nunca se va a contaminar, nunca se va a acabar, nunca se va a corromper, nunca se va a dañar, ¿cuál es el precio que tiene? ¿Qué tan bueno puede ser? Una herencia eterna, sin desgaste. Pero lo más importante, hermanos, ¿de quién proviene esa herencia? ¿Quién es que está diciendo que vamos a ser partícipe de esta herencia? Es Dios. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios es bueno en gran manera. Así que yo no creo que esto se trata de una cuenta bancaria. No se trata ni siquiera quizás del oro mismo. Es algo más perdurable, es algo más honroso, es algo más valioso. Y sobre todo es algo que está garantizado. Lo mejor de esta herencia es que ya usted está inscrito en el testamento del Padre si usted es hijo de Dios. Si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, si Jesús es su único Salvador, y usted confía en esa promesa que Él ha hecho, usted está inscrito en el testamento del Padre de los cielos. Si eso no es una buena noticia para usted soportar los padecimientos en la tierra y esperar un día encontrarse con esta herencia, entonces lamentablemente le tengo mala noticia, hermanos. No hay mayor motivación que esta. Pero yo creo que si la entendemos, yo creo que si logramos comprender lo que el apóstol Pedro quería decirle a estos hermanos, como entiendo que lo hicieron ellos entendiendo este evangelio, nosotros también podemos obedecer a nuestro Dios y mantenernos firmes, haciéndolo bien para su gloria. Yo recuerdo cuando en mi antigua institución comenzaron a hablar de bono de desempeño. Es decir, si usted cumple su tarea, a fin de año hay unos chelitos. Adivine cuánto sacábamos prácticamente todos los años, o todos los trimestres, que se medía trimestralmente. Lo más bajito era 98. Todo el mundo trataba de hacer las cosas con excelencia, porque sabían que al final de año venían 2 salarios juntos. Y eso era algo perecedero, eso era algo que posiblemente cuando llegaba ya usted lo debía. Como pasa, ¿verdad? De que usted le dice, mira, te voy a dar 100 pesos, ya te busca 200 prestados. Pero esta herencia, hermanos, esta promesa es igual que la que le hacen en su empresa. Mejor todavía. Está guardada, dice verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está guardada, hermanos, en el poder de Dios. Este poder es la que guarda esa esperanza, ese poder es la que conserva esta herencia que hemos adquirido por medio de la fe. Esto es gracia. ¿Por qué es la garantía de esta salvación? Porque usted y yo realmente vamos a sacar 99 en la evaluación. En la empresa había que sacar 99, 100, por encima de 95 para obtener la recompensa. En esto no. Aquí el apóstol Pedro establece que esto es guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cuál es el poder de Dios que se mueve mediante la fe? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El poder de Dios es la gracia de Dios. Es por la gracia que está guardada la herencia incorruptible, inmarcesible para sus hijos. Él no nos va a entregar esta herencia porque tú y yo sacamos 99 en nuestro desempeño como cristianos. Créanme que no. Gracias al Señor que esta herencia no depende de mis obras ni siquiera de cómo yo estoy viviendo. Esta herencia depende del poder de Dios mediante la fe que hemos adquirido. Es su gracia, hermanos. Y por esto es que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos esto. La esperanza eterna, la esperanza de los cielos es lo que debe de movernos a nosotros cuando no tenemos esperanza en la tierra. Quizás hoy tú estás aquí sin ninguna motivación, sin ninguna esperanza, quizás estás desanimado por alguna razón. Quizás no hay fuerzas para querer hacer algunas cosas, para continuar con algunas cosas en tu propia vida. Estos hermanos quizás tenían poca fuerza de continuar llevando el evangelio, siendo perseguidos. Y por esto el apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios que nos ha dado esta herencia. Gracias por esto, hermanos. Tenemos ya ganado algo incorruptible, algo eterno. Y esto es suficiente. Quizás no tenemos todo claro en nuestra mente sobre esta herencia, pero sí tenemos claro que es una promesa de Dios. Y si es una promesa de Dios, usted y yo podemos confiar, podemos creerla, porque así será. Si nos alegramos de las bendiciones terrenales pasajeras, si damos gracias a Dios por un trabajo, gracias a Dios por un aumento salarial, gracias a Dios por un carro, por una casa, pues mucho más deberíamos alabar su nombre por las herencias que Él ha preparado para nosotros en la eternidad. Y son seguras. Usted puede hoy dar gracias porque es parte de eso si usted ha confiado en la promesa de Jesús. Así que el apóstol Pedro establece a estos hermanos como fundamento del evangelio ese renacer, ese resultado de la misericordia de Dios. Ese renacer es la esperanza viva de los creyentes y ese renacer es lo que nos hace partícipe de la herencia eterna en los cielos. En segundo lugar, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia lo que incluye este renacimiento. Ok, somos participantes de un nuevo nacer, somos participantes de un nuevo renacimiento en Cristo Jesús. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ser parte de la familia de Dios? ¿En qué consiste yo adquirir por gracia este renacimiento? Él lo establece en el verso 6 al 9. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Así que el apóstol le escribe a los hermanos, continúa desarrollando el tema diciendo que ellos disfrutan, se gozan, se alegran de poder participar de este renacimiento. El renacimiento, hermano, incluye el gozo de la salvación. Todos nosotros un día estuvimos gozosos delante de Dios por la salvación que Él nos dio a nosotros. La salvación por gracia es motivo de alegría para usted y para mí. ¿Usted recuerda quizá aquel día donde usted reconoce a Cristo como su Salvador? ¿Usted recuerda esos primeros días, esos primeros años de andar con Cristo? Y hoy usted todavía tiene motivo, alegría y gozo por ser hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijo de Dios aquí? Amén. ¿Y cuántos están alegres de ser hijo de Dios? Que usted dice, qué bueno que yo soy hijo de papá Dios. ¿Usted expresa en su corazón esa alegría? ¿Usted vive así, alegre de que yo soy hijo de Dios, yo soy especial? El apóstol Pedro resalta eso, en lo cual vosotros alegráis. Una identidad de un hijo de Dios es que está alegre de participar y ser parte de esta familia. Este gozo de ser parte de Dios. Pero establece que esta vida también viene acompañada de padecimientos. Esa fe, ese renacimiento, incluye padecer por un poco de tiempo, hermanos. Así que Él está ayudando a ellos a entender que lo que están pasando ahora en la tierra es parte de ser hijo de Dios. Es parte de ser hijo de Dios. A diferencia del que no tiene a Cristo, que también padece, porque tú dices, no, Jonathan, pero que el inconverso padece, también sufre. ¿Por qué nosotros, si somos hijos de Dios, también tenemos que sufrir? Y le voy a decir por qué hay una diferencia entre el sufrimiento sin Cristo y los padecimientos con Cristo. Y es precisamente lo que el apóstol Pedro quiere que la iglesia entienda. Hay un gozo de ser hijo de Dios, pero el tiempo que vamos a estar aquí, Él lo considera poco. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que incluye sufrir por un poco de tiempo y ser afligidos en diferentes pruebas. ¿Por qué un poco de tiempo? ¿Usted considera todos los años de vida que usted tiene? ¿Usted considera que ha sufrido poco? ¿Le han pasado poca cosa mala a usted? ¿Qué está diciendo Pedro con que nosotros vamos a padecer un poco de tiempo? Cuando yo leo esto, yo estoy pensando, bueno, pero tal vez eso son 2 semanas, ¿verdad? Quizá un año, una temporada mala de un año, un poco de tiempo, de 40, un año es poco. Pero cuando yo doy para atrás mi historia y comienzo mi historia diciendo que mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 5 o 6 años, entonces yo digo, yo tengo 40 y todavía sigo pasando situaciones con prueba. ¿Cuánto es un poco de tiempo en el plano de Dios? ¿Cuánto es un poco de tiempo? Porque yo no tengo un solo año de mi vida que pueda decirle, hermanos, hoy quiero dar testimonio. Este año, impecable. 0 prueba, 0 error, mucho gozo y paz. ¿Usted tiene alguien aquí tiene un año así? Que pueda, yo le doy el micrófono ahora mismo para que usted dé el testimonio. Pareciera que nos están engañando, ¿eh? Hermanos, es que Pedro está hablando de una esperanza incorruptible, inmarcesible, eterna. Usted y yo vamos a sufrir todas nuestras vidas en esta tierra y comparado con la eternidad, eso es insignificante.
El ánimo del apóstol Pedro a la iglesia es que, miren, esto que estamos viviendo en la tierra, nuestros tiempos, nuestros días de vida en la tierra, no importa si son 80, si son 90, si usted llega a 100. Si es necesario padecer 100 años, esto es un poco de tiempo. Esto es un poco de tiempo. No se desanimen por los problemas y los padecimientos que están viviendo en la tierra, porque esto es insignificante comparado con lo que viene en la eternidad. Un poco de tiempo, hermanos, Pedro le dice a la iglesia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Diversas pruebas, hermanos. No es una prueba que usted tiene. A veces no pasa como el que se accidenta. Yo trabajé en riesgo laboral, como ustedes saben, y a veces los muchachos iban a investigar a una persona que tuvo un accidente en un motor y tuvo varias fracturas. Así que cuando van a investigar y le preguntan, ¿dónde tú te diste? ¿Dónde te duele? Entonces, en la cabeza y el brazo. Pero quizás tiene el pie también roto. Pero los daños que tiene a nivel de la cabeza y el brazo son tan grandes que él no está pensando en los golpes más pequeños. Y entonces los muchachos escribían cabeza y brazo y de repente llegaba allá a la oficina con que tenía también un problema en la pierna. Y cuando buscaban la investigación, pero que aquí no dice nada de pierna. Ah, no, que en ese momento a mí lo que me dolía era eso. Y a veces nosotros estamos en la vida mirando que tenemos un gran problema. Pero mire, Pedro le está diciendo a la iglesia aquí que nosotros vamos a ser afligidos en diversas cosas. En diversas pruebas. Usted puede tener un problema emocional, usted puede tener un problema económico, espiritual, físico, matrimonial, de trabajo, con sus amigos, con sus hermanos, con el ministerio, con la vida, con usted mismo. Usted va a tener problemas. Van a venir aflicciones de diferentes maneras a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser probados en diferentes maneras? ¿Por qué tenemos que poner nuestras vidas en el horno? Por lo que dice el verso 7. Pedro le dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Hermanos, tenemos incluido en el paquete de la redención de Cristo, en el renacimiento, que nuestra prueba tiene que ser sometida, tiene que ser probada. Ningún hijo de Dios que dice tener fe en Cristo puede llegar al cielo sin esa fe antes de haber pasado por su horno de fuego. Si usted no quiere padecer, no sea cristiano. No le haga caso al evangelio. Porque cuando usted creyó, eso vino incluido en su fe. Así que yo lamento mucho si cuando a usted lo evangelizaron, le vendieron una falsa promoción que andan por ahí algunos evangélicos. Que Dios, que esta vida es una vida de paz, de tranquilidad y de gozo. Que todos tus problemas se los traiga Cristo, que se van a resolver. Si le vendieron ese evangelio, yo le tengo hoy la verdad y una mala noticia. La fe tiene que ser probada por pruebas. Ningún hijo de Dios se va a la eternidad sin antes pasar esa fe por el horno de fuego. Es necesario. Miren qué dice Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de los Corintios, capítulo 3, versos 11 y 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién dice ahí? Jesucristo. Lo primero que el apóstol Pablo establece es que no hay y no se puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿ok? Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le escribió aquí a los Corintios? El fundamento es Cristo. Todos vamos a edificar sobre esa fe. Pero fíjese que cada uno puede edificar de diferentes maneras o con diferentes intenciones. El que predica por amor al dinero, cuando no hay dinero, ¿qué hace? El Señor lo llama a otra iglesia. El que predica por ser famoso y ganar el aplauso de la gente, cuando la gente lo critica, ¿qué hace? El Señor lo llama a otra misión. Tu obra, tu manera de vivir va a decir sobre qué tú estás edificando. Y la prueba va a venir a probar nuestras obras siempre para decir realmente cuál es la intención del corazón de nosotros cuando estamos sirviendo al Señor. ¿Cuál es el motivo de la obediencia de nosotros para con Cristo? Si no es su gloria, nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada como el oro. Con fuego, hermanos. Y dice que el oro es perecedero y es probada con fuego. Imagínense entonces nuestra fe. Pero ¿cuál es el fin de estas pruebas? ¿Cuál es el fin de mis aflicciones? ¿Cuál es el fin de mi dolor, de mis quebrantos? ¿Cuál es el fin de Dios quebrantar mi corazón, de moldearme y de hacerme más semejante a Él? ¿Cuál es el fin de la Barry cuando está extrayendo el oro de la tierra, sacando unas rocas para llevársela? ¿Usted cree que es poner esa roca allá en un museo? No, el fin es sacar el oro. El fin es que ese oro se convierta en una joya, en una prenda preciosa, que sea agradable a los ojos de los hombres. Así que, hermanos, tus pruebas, tus padecimientos no son para destruirte. Dios no está destruyendo nuestras vidas en medio de las pruebas. Dios está moldeando tu vida para que el día que Él venga, realmente tu vida y la mía sean gloriosas, honrosas a sus ojos. Amén. A veces pensamos que lo que estamos sufriendo y padeciendo es como que Dios nos está castigando. Incluso a veces utilizamos eso. No, Dios está disciplinándote. Porque eres padre. Él no deja de ser padre por nuestros pecados. Gracias al Señor, que por mis pecados Él no deja de ser mi padre. Él sigue siendo un padre amoroso, ayudándome a ser cada día más semejante a Él. Así que como el joyero entra el oro al fuego y luego lo saca para darle forma y moldearlo, así Dios está trabajando con todos nosotros. No entra al horno, nos saca, nos golpea. No entra al horno, nos saca y nos golpea. Quitando la escoria, quitando la carnalidad, quitando nuestros pecados, quitando nuestros deseos que no le agradan a Él. Porque ¿qué es lo que Dios quiere encontrar? Una iglesia, es lo que viene a buscar. Una iglesia gloriosa y sin mancha. Ese objetivo termina en el cielo, pero el proceso inicia aquí. Así que estos hermanos tenían que entender que esta fe, este renacimiento, incluía padecer. Las cosas que nos hacen sufrir son las áreas que Dios quiere cambiar, porque no reflejan a su Hijo Jesús en nosotros. El método que utiliza entonces es el sufrimiento. Es el sufrimiento, es el padecimiento. Y lo va a hacer como el Dios que Él es. En quinto lugar, el renacimiento incluye una relación de amor, de fe y de gozo inefable. Cuando tú y yo adquirimos este renacimiento, incluye esto una relación especial con Dios. Dice versos 7 al 8, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable o inexplicable y glorioso. En esto consiste. Y Pedro les dice a la iglesia, ese amor por ese Cristo que ustedes no conocieron, que no tuvieron la oportunidad de mirarlo, es este amor, es esta relación la que permite que ustedes se alegren con gozo inexplicable y glorioso. Es este amor el fundamento de nuestro gozo en las pruebas. A quien amáis sin haberle visto. Qué interesante es este amor. No es casualidad que Jesús dijo que bienaventurados aquellos que creen sin ver. ¿Usted sabía que usted y yo tenemos un privilegio adicional a ellos que lo vieron? Hay una bienaventuranza que nos incluye a ti y a mí, que más de 2000 años después estamos aquí diciendo que Cristo es el Salvador del mundo. Estamos aquí alabando su nombre, estamos aquí tratando de vivir para su gloria a pesar de las dificultades que tenemos. Que la pandemia, que estamos aquí, usted está aquí arriesgando su salud, su vida, porque usted tiene fe en ese Cristo, que usted no ha visto. Eso se llama amar a alguien. ¿Cómo usted está actuando y viviendo para alguien a que usted nunca ha visto? Que usted realmente le conoce por lo que está descrito aquí, que es suficiente. Pero vamos a ser sinceros, que aún una relación con alguien que usted está mirando se hace difícil, ¿verdad? Con la novia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Las relaciones son difíciles. Sin embargo, los hijos de Dios amamos a Cristo sin verlo. Lo confesamos, lo creemos, lo sentimos. Y este es el fundamento del Evangelio. Amar sin verle, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo. Un gozo, dice, inefable y glorioso. Un gozo que no podemos explicar. No podemos realmente entender por qué en medio de los padecimientos usted y yo podemos alabar a Dios. Porque si hoy usted y yo quizás está pasando por alguna prueba, usted vino hoy a una iglesia a cantarle a Dios, que Él es bueno. Y como si Dios es el responsable de mis pruebas, yo vengo a decirle gracias. Tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho el Señor por su pueblo. Cantamos hoy. ¿Cómo se explica esto? Que a pesar de mis aflicciones, hoy yo me levanté de mi cama a expresar amor, gozo y alegría por mi Dios. Eso significa que nuestra esperanza está clara hacia dónde vamos. Lo que tenemos que hacer, hermanos, cada día es reforzar nuestras convicciones, cambiar nuestros enfoques. Y cuando estemos desanimados, pensar que hay algo eterno y glorioso en los cielos que nos espera y que un día Él regresará por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro termina esta porción, el verso 10 al 12, hablando de los profetas que tuvieron la oportunidad, el privilegio de recibir este mensaje de renacimiento. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que el apóstol Pedro coloca a los profetas como un ejemplo, pero para que la iglesia entienda el gran privilegio de este Evangelio.
Los profetas profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a ellos. Ellos tenían que entender que ellos estaban recibiendo un evangelio, un mensaje muy especial. Porque ya mucho antes, estos grandes hombres, recuerden que para un judío, aunque fuera gentil o lo que sea, los profetas eran autoridades espirituales. Eran los mensajeros de Dios. Eran quienes tenían la potestad de llevar el mensaje de Dios. Y estos profetas estuvieron involucrados en toda la revelación de Cristo hasta que Él llegara. Era un mensaje muy especial. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. El capítulo que le dicen el Salón de la Fama de la Fe. Ahí comienza a hablar de los patriarcas y su manera de vivir su fe. Pero en el verso 39 al 40, luego que él habla ya de Moisés, de José, de Abraham, de Isaac, él escribe lo siguiente, verso 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, ¿qué dice ahí? Lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La conclusión de todos esos grandes hombres que el autor de Hebreo describe aquí es que a pesar de la capacidad de su fe, a pesar de su fe y la manera en que ellos vivieron y marcaron la historia, hermano, usted y yo somos privilegiados de recibir lo prometido. Ellos no con toda esa fe, ellos no recibieron toda la información de la gracia revelada para nosotros. Así que este evangelio del renacimiento, de la vida eterna por la gracia de Dios, es un mensaje especial, hermanos, para nosotros. Y en esto es que él concluye su exhortación y motivación en esta primera parte. Este renacimiento es un privilegio que se le entregó a grandes hombres de la Biblia, pero que se nos ha entregado completamente a nosotros para vivirlo entonces como Dios espera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron ellos? Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos comenzaron a indagar todo el tiempo en el Antiguo Testamento, estuvieron buscando quién es ese prometido. ¿Quién es esa persona tan especial que viene a salvar y a libertar en nuestro pueblo? ¿Quién es esa persona? Pero no se le fue revelado, se le daban parte. Isaías comenzó y escribió que era varón de dolor experimentado en quebranto, que íbamos a ser curados por sus llagas, pero no podían tener el mensaje completo. Se le fue dando por parte a cada profeta una partecita de Cristo sobre lo que vendría a ser, pero no tuvieron la oportunidad, hermanos, de recibir lo que tú y yo hoy recibimos completamente. Es un privilegio el evangelio de gracia, es un privilegio lo que tú y yo hemos recibido. Se les reveló todo lo descrito por la persona de Cristo. Fíjese que Juan está anunciando, llegó el tiempo ya, llegó el Salvador. Pero cuando Cristo viene, es aquí el Cordero. Pero había duda, ¿eres tú? ¿Eres tú? Porque todavía aún ahí ellos no estaban 100% seguros de que Él era la persona. Y la pregunta y la cuestionante a Cristo era esto. Maestro, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres fulano. Y él le decía, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Qué ustedes piensan que yo soy?
¿Qué persona es? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoce la persona de Cristo realmente? ¿Su deidad? Y ellos escudriñaban el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a ocurrir esa manifestación del prometido? ¿Cuándo? Las profecías levantan en nosotros ese como, ¿verdad? Ese morbo, como, ¿y cuándo es que Cristo viene? Decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo es que Cristo viene? El cuándo, ¿verdad? Es un misterio. ¿Cuándo viene? ¿Cómo viene? Ya sabemos quién viene, por lo menos, ¿verdad? Sabemos quién viene. Pero ¿en qué tiempo viene? Es una de las mismas interrogantes que quizás estos profetas estaban haciéndose. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pero ellos tenían algo seguro. Era que se iba a revelar y se iba a cumplir conforme Dios lo había establecido. Tú y yo también podemos vivir seguro de esto. Así que este privilegio de los profetas sería por gracia. Esta revelación era en la persona de Jesús, a través de sus padecimientos, dice. A través de los padecimientos íbamos nosotros a adquirir esta gracia. Este regalo inmerecido incluía que Cristo padeciera. Así que Pedro le pone el ejemplo. Ustedes están padeciendo, no se preocupen. Lo que ustedes recibieron vino a causa del padecimiento. Cristo vino a darnos salvación por medio del padecimiento. Así que nosotros somos partícipes de lo que Cristo hizo. Y el verso 12, el apóstol Pedro le dice a la iglesia, y a esto se les reveló, que no para sí mismo, sino para ellos. Todo lo que ellos recibieron no fue para ellos mismos, fue para nosotros. Y se administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Privilegio, hermanos, gracia inmerecida. Este es el fundamento del Evangelio. Ahí comienza todo, en un renacimiento por la gracia de Dios, para la gloria de su nombre. Los ángeles quieren mirar, quieren participar de todo esto. Usted y yo tenemos el privilegio de hacerlo. Por eso tenemos que proclamar a Cristo, vivir para Cristo. Dios incluyó en el plan de gloria la iglesia, dejó fuera los ángeles. Ellos quieren mirar esto, ellos quieren participar de esto. Usted y yo tenemos un gran privilegio hoy en día. Tus padecimientos y mis padecimientos no pueden estar por encima de la gloria de nuestro Dios. Así que pongamos nuestras miradas en las cosas que son incontaminadas, inmarcesibles, que son eternas, y continuamos profesando nuestra fe, como Dios espera que lo hagamos aquí en la tierra. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este renacimiento y la esperanza viva que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene. Porque tu gracia, Señor, nos perfecciona en medio de los padecimientos. Gracias por la esperanza y la herencia recibida por medio de la fe. Ayúdanos, Padre, a vivir con propósito, pero con tu propósito, para tu gloria y para tu honra. Quita nuestros deseos, coloca tus sueños, tus planes en nuestras vidas. Permítenos vivir de manera ejemplar aquí en la tierra. Por los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.